Que Dios les bendiga esta mañana. Creo que ya hemos escuchado bastante. Casi pudiéramos dejarlo así ya. Pero creo que Dios quiere decirnos algo todavía. Creo que Beto nos dio una buena introducción con el devocional. Aunque tal vez no es directamente relacionado, creo que sí tiene algo que ver, bastante que ver. El cuadro de los redimidos en el cielo, el cuadro de la adoración, el Cordero inmolado, digno de abrir los sellos, el único. Siento que tal vez no tengo tanto en el mensaje de hoy, y a la vez siento que es mucho. Es un tema que es muy amplio y creo que pudiéramos hablar mucho de esto. Y tal vez es uno de los temas más fundamentales para la vida cristiana. Hebreos 9, versículo 14, hace una pregunta y quiero usar esa parte de esa pregunta como el título del mensaje de hoy. Aunque no lo tengo en forma de pregunta en el título. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Versículo 14 de Hebreos 9 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y para entenderlo mejor, versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. Si la sangre de esos sacrificios podían limpiar, purificar, cuanto más la sangre de Cristo puede purificar nuestros corazones. El libro de Hebreos es un libro donde destaca lo mejor del nuevo pacto sobre el viejo, sobre el antiguo. Si en el antiguo pacto era eso, hoy tenemos esto y esto es tanto mejor. El antiguo tenía gloria, ¿cuánto más el nuevo? Y ahora pensando en la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? La sangre significa vida. También significa muerte. Cuando nuestro cuerpo está lleno de sangre, tenemos vida. Y cuando el cuerpo pierde sangre, peligra la muerte. Cuando perdemos mucha sangre, ya no hay vida en nosotros y morimos. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios pronunció la sentencia sobre ellos: muerte. Él demandó la sangre de ellos porque ellos habían desobedecido.
Dios había dicho, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Desobedecieron. Y Dios dijo, hasta aquí, y los echó del huerto. Y comenzó en ellos la sentencia que Dios puso, muerte. La muerte comenzó en ellos y en todo el resto de la humanidad. Cuando ellos desobedecieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y ellos fueron e hicieron delantales de hojas. Y Dios dijo, no, eso no es suficiente. Y les hizo les hizo túnicas de pieles. Y para adquirir esas pieles, tuvo que matar un animal, o dos, o varios, no sé cuántos. Tuvo que matar animales para hacer esas túnicas. Sacrificio, muerte, sangre. Tuvo que derramar sangre para vestirlos a ellos. Un animal tuvo que morir para que ellos pudieran cubrir su desnudez, su pecado. Y en algún momento en la historia, no sé exactamente dónde, la Biblia no lo dice, pero en algún momento Dios le comunicó al hombre que la única manera de recibir perdón, de reconciliarse con Dios, después de haber sido cortado, echado del huerto, cortada la relación de Dios con Dios, Dios le comunicó en algún momento al hombre que la única manera de reconciliarse con Él era por el derramamiento de sangre. Derramar la sangre de un animal en sacrificio por el pecado, para poder reconciliarse con Dios, para poder apaciguar la ira de Dios, tenía que haber derramamiento de sangre. Y Dios se lo comunicó al hombre. Y el segundo hijo de Adán y Eva hizo eso. Trajo un cordero en sacrificio a Dios. Y Dios aceptó su ofrenda. ¿Y Caín qué hizo? Trajo del fruto de la tierra. No derramó sangre. Yo creo que el corazón de Caín no estaba no estaba en el lugar correcto, porque pienso que Dios lo hubiera aceptado si el corazón de Caín hubiera sido recto, pero no. En algún momento Dios comunicó que debían sacrificar un animal, derramar sangre. Y tal vez esa no era la razón que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero hay una diferencia en las ofrendas también. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, no aceptó la de Caín. Y después, cuando ellos salieron al campo, ¿qué hizo Caín? En lugar de haber derramado la sangre del animal, el sacrificio, derramó la sangre de su hermano. Lo mató. Primer derramamiento de sangre humana en ese momento. Y Dios, cuando le habló después, Él le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, no sé. Dios le dice, la sangre de él clama a mí desde la tierra. Y años después, Noé ofreció sacrificios a Dios. Después también Abraham, Isaac, Jacob hicieron lo mismo. Y después ya Dios lo estableció como un pacto en su pueblo. Y le dio la ley a Moisés y le dijo, deben hacer este y este y este sacrificio, deben hacerlo de esta manera. Sacrificio para expiación, sacrificio de paz, un montón de diferentes sacrificios, diferentes maneras. Y esto era para establecer el orden en el pueblo de Dios. Pero era una manera de que Dios
podía, o el pueblo podía ser reconciliado con Dios. Y si vamos aquí en Hebreos 9, versículo 22, vemos el propósito, y ya lo hablamos, pero el propósito por esos sacrificios era uno mismo. En 22, 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso era el propósito, remisión de pecados. Y la palabra remisión significa perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. La sangre era para perdón de pecados. Para eso era. En Levítico 17, versículo 11, si quieren estudiar los sacrificios, vayan al libro de Levítico. Muchas leyes en cuanto a los sacrificios. Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación, perdón, remisión, la sangre. Y la vida está en la sangre, dice Dios. Por eso Él mandó a los israelitas que no debían comer sangre, porque Él escogió la sangre para hacer expiación por los pecados. La sangre es una señal de perdón. No deben menospreciarla con comerla. Pero Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios nunca pueden. No podían hacer perfectos a los israelitas. No podían hacer perfectos a Abraham. Era algo por mientras. Era un pacto, era lo que Dios estableció y Dios lo aceptó. Pero no era perfecto. Y ni podía ser perfectas a las personas. Ese animal que moría, ¿qué había hecho el animal? Nada. No había hecho nada. Y además de eso, era un animal el mejor del acto, sin defecto. Y nosotros pensamos, el mejor animal hay que cuidarlo y ojalá venderlo, porque es el mejor, o seguir la genética. Pero en este caso era agarrar el mejor y sacrificarlo. ¿Por qué? Para redimir al hombre. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Y si pudiéramos ir al libro de Levítico y ver algunas de las especificaciones de los sacrificios, creo que no vamos a tomar mucho tiempo aquí. En Levítico 4 tenemos la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado. Vamos a ver. Versículo 2 del capítulo 4 dice, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, siguiendo un poco más adelante en el versículo 3, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y después el sacerdote tenía que hacer varias cosas con la sangre en símbolo de la limpieza de pecado.
La persona que pecaba tenía que traer ese becerro de 1 año sin defecto, poner su mano sobre la cabeza y degollarlo delante de Dios. Por el pecado de una persona. Sangre de un inocente. Esa era la sangre del antiguo pacto, sangre de los animales que sacrificaban. Sacrificaron miles y miles de animales. Solo en la dedicación del templo de Salomón sacrificaron en un día miles de animales. Murieron muchísimos animales por el pecado del hombre, pero no lo pudieron perfeccionar, nunca. Y yo sé que son bastantes versículos aquí en Hebreos, pero yo quiero leer Hebreos capítulo 9 y una parte del capítulo 10. Y pensemos en lo que está diciendo aquí, lo explica tan bien que que casi con eso pudiéramos ya cerrar. No hay que dar mucha explicación. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vamos a dejarlo allí. Cosas que resaltan de este pasaje. Jesús se ofreció a sí mismo. Habían muchos sacrificios antes, pero en esta ocasión Jesús vino y se ofreció a sí mismo. ¿Cómo es que dice Filipenses? Se humilló a sí mismo, haciéndose. Dios no lo hizo a él obediente. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y de allí bajó hasta
llegar a derramar su sangre. Un solo sacrificio, el único que se ocupaba, una vez para siempre. Y con eso hizo perfecto a los santificados. Habla aquí del antiguo pacto, cómo eso no podía limpiar, no podía quitar, podía aplacar, podía hacerlo por un rato, pero tenía que volverse a hacer, y volverse a hacer, y volverse a hacer. Jesús vino una vez para siempre, y Él ofreció su sangre para tomar el lugar de la sangre de los sacrificios. Tomó el lugar de los pecadores, porque Dios dijo en el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron, Él les había dicho, si ustedes comen, van a morir. Y después Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Jesús dice, yo muero, yo hago el sacrificio, yo vengo a hacer tu voluntad, Dios. Aquí estoy, yo me ofrezco. Se ofreció a sí mismo para ir a la cruz. Entonces dice, si en el antiguo pacto, con la sangre de los animales, se santificaban las personas, purificaban las personas, ¿cuánto más con la sangre de Cristo? Si estos animales que no podían quitar los pecados, santificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre del Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, inocente. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y, además de eso, si en el antiguo pacto era cosa seria menospreciar la sangre, ¿cuánto más en este nuevo pacto, donde la sangre es de Cristo? En el antiguo pacto, si alguien desobedecía, moría por 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más? Ahora, eso era menospreciando la sangre de los animales. ¿Cuánto más ahora? La sangre de Cristo. Dice aquí, teniendo por inmunda la sangre de Cristo y pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre y afrentando al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo? Si en el Antiguo Testamento debía morir, ¿qué debe suceder con ese nuevo pacto? Pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto mayor castigo? Ahora pensemos un poquito en la sangre de Cristo. Pensemos en el sacrificio. Pensemos en lo que Él hizo. Y ya lo mencioné, el Hijo de Dios viniendo al mundo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se entregó a sí mismo, hizo el sacrificio, se ofreció. Mateo 27. Solo quiero que hagamos un cuadro de este derramamiento de la sangre de Jesús, que a veces, tal vez lo tomamos como, sí, algo que sucedió, pero no lo pensamos tanto. En esa sangre que ese sacrificio que Él hizo para redimir al hombre. Mateo 27, versículos 24 al 31, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban diciendo? No sabían lo que estaba diciendo.
Ellos estaban diciendo, su sangre sea sobre nosotros, seamos culpables nosotros de la sangre de este hombre. Y esa sangre era la sangre más preciosa que jamás fue derramada. No sabían lo que estaban diciendo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y después en Juan capítulo 19. Versículo 33. No leí la parte de la crucifixión en sí, que podemos hablarlo un poquito también, pero estaba pensando en donde se nota que Jesús derramó sangre. Y en el capítulo anterior vimos la corona de espinas. ¿Qué pasa con una corona de espinas en la cabeza cuando alguien le golpea en la cabeza con una vara? Las espinas se entierran en la cabeza, en el cráneo, y derrama sangre. Y aquí también cuando Pilato lo mandó a azotarlo, eso no era cualquier fajeada, eran azotes que cortaban. Y aquí, versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan lo vio. Vio como el soldado agarró y le traspasó el costado con la lanza, y salió sangre. La sangre del sacrificio. El único sacrificio que podía quitar el pecado del hombre. En ese momento, cuando Jesús murió, tomó su último suspiro y dijo: consumado es. La tierra tembló y hubo oscuridad, y el velo del templo se rasgó en dos. La muerte de Jesús marcó un antes y un después. Ya no era necesario entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios. Ya el sacrificio se había hecho. Ya Jesús se había entregado. Ya Jesús dijo: terminé. Hasta aquí. Acabé con la obra. Consumado es. La sangre que nos limpia hoy a nosotros no es la sangre literal de Cristo. No es la sangre que Él derramó en ese momento de sufrimiento, al sufrir los azotes, la corona de espinas, los golpes, las burlas, la misma crucifixión, los clavos en las manos. El sufrimiento al estar colgado ahí en la cruz. Yo creo que no podemos entender ese sufrimiento. Estar colgado en una cruz, guindando de unos clavos. No podemos entenderlo.
y él no merecía estar allí. Los ladrones sí, él no. La agonía, el dolor que él sentía en ese momento, pero también la agonía de saber que Dios lo había desamparado. En eso pienso yo cuando pienso en el sufrimiento, la sangre de Jesús. No solo la sangre que estaba derramando, sino el dolor interno. La agonía que él sentía, porque su padre la había desamparado. Y él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún la agonía que él sufrió antes de ese momento, en el huerto, cuando los discípulos se durmieron. Y Jesús allí sudaba gotas de sangre por la agonía tan extrema que él sentía. Y después la agonía de saber que él tenía el poder de bajarse de esa cruz, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo porque todo el propósito de su muerte hubiera sido para nada. O sea, se hubiera disipado el plan de Dios, que él no podía hacerlo. Todo eso lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir la remisión de pecados, perdón de pecados. Esa agonía la sufrió para que nosotros pudiéramos hoy tener vida, para que nosotros pudiéramos ser parte del pueblo de Dios. Ese cordero inmolado fue inmolado para que nosotros tuviéramos vida. La pregunta que yo quiero hacernos hoy a nosotros es, ¿hemos pensado en lo que significa la sangre de Cristo? ¿Hemos pensado en todo lo que pasó Él para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios? Yo a veces pienso que la vida cristiana la tomamos un poco livianamente. Nos convertimos, como es, Beto, apuntamos la fecha. Y no, en ese momento yo estoy seguro que pensamos en lo serio y estamos tan agradecidos por esa sangre que nos limpia y lo tomamos en cuenta. Pero al pasar los años, ¿será que ese hecho se vuelve menos importante? ¿Será que no pensamos en el gran privilegio que tenemos de poder ser reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo? Hemos pensado que cuando desobedecemos, que cuando pecamos contra Dios, estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo, con que fuimos santificados y la menospreciamos, la hacemos inmunda, pisoteamos al Hijo de Dios, afrentamos el Espíritu de la gracia. ¿Hemos pensado en eso? Por lo menos yo siento que a veces lo tomo livianamente. Y no es algo que debo tomar livianamente. Es la sangre del Hijo de Dios. Tenemos un regalo muy grande. Esa sangre de Cristo. Podemos entrar con libertad al lugar santísimo por medio de esa sangre, como dice aquí en Hebreos 10. Teniendo
libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad. Entremos confiadamente y que Dios nos libre y nos ayude a nunca menospreciar la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre tenemos entrada a Dios, tenemos acceso a Dios, que Él nos ayude a no menospreciarla, a no pisotearla, que le demos siempre el valor que debe tener. Y yo quiero que entendamos, yo no estoy poniendo la sangre de Cristo sobre Cristo, pero tiene valor. Tiene valor la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque fue derramada por nosotros. Y el que la derramó es el Hijo de Dios. Y es por Él que tenemos entrada al Padre. Es por esa sangre que Él derramó que nosotros tenemos entrada al Padre. Entonces, quiero animarnos, hermanos, no menospreciemos la sangre. Demos gracias a Dios por esa sangre. Y alabemos al Cordero que fue inmolado, porque solo Él es digno de nuestra alabanza. Solo Él digno de abrir los sellos. Y démosle gracias por pasar por todo eso que Él pasó para darnos libertad y perdón de pecados a nosotros que no lo merecemos, pero Él lo hizo porque nos ama y quería que nosotros tengamos una relación con Dios. Que Dios les bendiga.